En el año 2000, mi papá me propone, ¿por qué no sembrar aguacate acá en Colombia? Aguacate Hass. Nosotros sembramos el primer árbol de aguacate Hass en este país. No teníamos ni idea, no habían técnicos. El primer técnico que tuvimos fue de Flores. Nos tocó resembrar el 50% del cultivo. Mis amigos pues me miraban así, me decían, me vas a terminar vendiendo eso en un semáforo. Y como dice mi papá, pero no sabían en qué semáforo, en un semáforo en Londres. Bienvenidos a Un Paso Adelante. Soy Mauricio Rosillo y como parte del equipo Bancolombia me sorprendo todos los días con la visión y capacidad que tienen los empresarios y emprendedores de nuestro país. Y este espacio es precisamente para conversar con ellos. Un saludo muy especial, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a otro episodio de Un Paso Adelante. Hoy desde Atrio, Bancolombia en la ciudad de Bogotá. Y otro episodio que nos da esa posibilidad de conocer y aprender de líderes que lo dan todo por la construcción de la sociedad de nuestro país, que generan un impacto local en las regiones, que nos permite avanzar. Justamente por eso se llama Un Paso Adelante. Y en esta oportunidad nos acompaña Ricardo Uribe. Ricardo es un gran líder agroempresarial, un visionario, es el CEO de Cartama, una de las principales empresas exportadoras de aguacate Hass. Ricardo pues ha trabajado hace muchos años transformando Cartama y volviéndola un referente mundial en aguacate Hass. Y eso lo ha hecho combinando muchas cosas: innovación, sostenibilidad y también esa perspectiva de un gran impacto de desarrollo rural. Ricardo es administrador de negocios con más de 25 años de experiencia en el sector agro. Fue reconocido entre los 100 líderes de Colombia por Caracol Radio y El País y fue elegido como el agroempresario del año por el diario La República el año pasado. Bienvenido, Ricardo, Un Paso Adelante. Mauricio, muchas gracias por la invitación y gracias por esa introducción. Además me encanta, si pueden ustedes observar la camisa que tiene Ricardo. Es una camisa con unos pequeños aguacates que además refleja ese compromiso que tienes también por la causa. Una maravilla tenerte acá. Y yo quisiera, Ricardo, empezar porque me cuentes un poquito de quién eres tú, cómo está compuesta tu familia, tu entorno. Bueno, yo, Mauricio, soy el papá de Vicente Manuel, de 13 y de 12 años, esposo de Liliana y sobre todo un enamorado del agro colombiano, un enamorado del campo colombiano. Crecí en una familia muy ligada al agro. Estamos vinculados ya hace más de 40 años al agro. Mi hermano liderando Flores del Capiro, una compañía que ya tiene 43 años de fundada por mi padre y unos amigos socios. Mi madre muy cercana, una gran mujer, dedicación total a nosotros como hijos y 25 años, como lo dices tú, dedicado al agro, aunque ahora te cuento cuál fue el origen mío como emprendedor que soy, que es en un sector totalmente diferente al agro. Bueno, muy importante también conocer eso. Y tú, pues claramente, Ricardo, vienes de una familia de empresarios en el sector agro. Como tú lo mencionas, pues tu hermano está dedicado a las flores. Tú con el aguacate, ¿qué apuesta perdiste pues que te tocó el aguacate y a tu hermano las flores o al revés? De pronto me gané la apuesta. Eso. Mira, Mauricio, yo comencé en la universidad en el año 97, estando en mi primer semestre de práctica, fundí una compañía que se llama La Cajonera, que es una empresa de arepas. Sí, claro que sí. De arepas de yuca. Deliciosas a propósito. ¿Y por qué terminé yo haciendo arepas? Fue porque una tía mía fue la creadora de una marca muy reconocida de arepas, Sari. Sí. Ella se llama Saray, o se llamaba porque ya murió. Y estando en la universidad, yo con esas ganas de, cuando uno es emprendedor, uno tiene esa vena y ganas de hacer negocios, le propuse que por qué no montábamos. Ella había vendido la empresa, se la había vendido al actual dueño de Sari.
Y yo le dije, ¿por qué no volvemos a montar esa empresa de arepas? Pero hagámoslo, saquemos un producto diferente. Y así nace La Cajonera en el año 97 con ella y muere a los 2 meses. Entonces quedo yo con la Cajonera y me le dediqué 3 años de mi vida a la Cajonera, la saqué adelante, pues monté la compañía de cero y en el año 2000 mi papá me propone, después de un viaje a Chile, ¿por qué no sembrar aguacate acá en Colombia? Aguacate Hass. Y llega un momento en el que yo tengo que tomar una decisión, o la Cajonera a los aguacates, me dedico a los aguacates, me voy por el camino de los aguacates, y mi hermano ya estaba en las flores. Mi hermano salió de la universidad, mi hermano es 3 años mayor que yo, y entra a liderar el Capiro, que era una empresa que ya tenía 18 años cuando él entró. Sí, pero una empresa ya muy tradicional. Ya una empresa andando. Y mi papá me propone esto y yo le digo, vamos adelante con este proyecto, y comienzo pues con el proyecto de Cartama. Oye, ¿y qué pasó entonces con la Cajonera? La Cajonera Mauricio todavía existe. Sí. Seguimos ahí. Gran consumidor. Gran consumidor de arepas de yuca. Sí. Las arepas, la verdad que son deliciosas. Es una historia muy bonita porque es lanzar un producto muy diferenciado en un mercado muy competido. Uh-huh. Porque pues las arepas, cuando nosotros salimos al mercado, habían 20 referencias, 20 marcas de arepas, con una cantidad de referencias en los supermercados. Y nosotros decidimos crear esta arepa de yuca, un producto diferente. Sí, algo innovador. Muy innovador. Y entre otras cosas fuimos los primeros en sacar una arepa con atmósfera modificada, en un empaque diferente. Sí. Que duraba 2 meses por fuera de la nevera. Bueno, entonces la Cajonera hoy sigue, pero a mí me llegó un momento en que, bueno, yo me hago a un lado, aquí llega un gerente y yo me dedico a los aguacates, que entre otras cosas mis amigos todos decían, pero vos estás a dedicar al aguacate. Y eso, pues me miraban así, me decían, me vas a terminar vendiendo eso en un semáforo. Y como dice mi papá, pero no sabían en qué semáforo, en un semáforo en Londres. Sí. Oye, ¿qué fue eso que vieron en Chile? Tú hablaste del viaje en Chile, sí, que fue como transformador desde esa perspectiva. En el año 2000, Mauricio, Chile era el líder en la producción de aguacatejas en Sudamérica. Mi papá viajaba mucho a Chile pues, por sus ocupaciones y logró visitar el principal exportador de palta, como le dicen el aguacate en Chile, que es Propal, y se vino enamorado. Dijo, en Colombia hay una oportunidad. Es una industria en ese momento en Chile sigue siendo una industria muy poderosa, la industria del aguacate Hass, y él llega convencido que Colombia tiene una oportunidad. No había ni un solo árbol sembrado en Colombia de aguacate Hass. Y así empezamos. Esa fue la semillita que depositó en mí. Oye, y en Latinoamérica, ¿qué países son fuertes en aguacate Hass? El primero, Mauricio, es México. México es el líder en el mundo, pero por mucho. México tiene alrededor de 200.000 hectáreas sembradas. Es quien produce y exporta más aguacate en el mundo. En Latinoamérica lo sigue Perú. Perú es otro gran jugador. Luego sigue Colombia y luego sigue Chile. O sea, ya pasamos a Chile. Sí. Ahora también está en Guatemala también entrando. Está entrando también ya la exportación de aguacate Hass, aunque no es un país que tiene muchas hectáreas sembradas. ¿Y qué se necesita para ser territorio fértil para aguacate Hass? ¿Cuáles son como esas características? Sí, dependiendo de dónde estés, ¿cierto? Si me preguntas por Perú, pues ellos siembran en el desierto. Uh-huh. Pero en Colombia, que es muy similar a México, necesitamos condiciones como tenemos agua, lluvia, nosotros llueve todo el año, necesitamos unas condiciones de suelo diferentes a las del suelo en Perú, que en Perú no llueve. En Perú te caen 300 milímetros al año. A nosotros nos pueden caer entre 2.000 y 4.000 milímetros al año. Una diferencia muy grande. Entonces necesita una condición de suelo un suelo suelto, un suelo arenoso, para que el agua pueda tener buena infiltración. La altura sobre el nivel del mar, nosotros producimos Hass en Colombia, Mauricio, desde los 1.600 metros hasta los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Se necesita buena abundancia de agua y buena disponibilidad de mano de obra. Claro. Oye, ¿y hoy en día cuánto produce
Colombia y Cartama en particular, de aguacate Hass, a dónde estamos exportando? Sí. Colombia, nosotros tenemos plantadas en Colombia, Mauricio, unas 50.000 hectáreas como industria de aguacate Hass. Debo decirte que en aguacate Colombia es uno de los productores más importantes del mundo en aguacate, porque hay diferentes variedades de aguacate. El que conocemos acá en Colombia, que es el aguacate papelillo o el choqué, el aguacate grande de piel verde, que lo vemos en los semáforos, Sí. que son las razas antillanas y la raza guatemalteca. Y está el aguacate Hass, que es un aguacate que todos conocemos, pequeño, arrugado y que se pone morado al madurar. En esa Colombia como productor de aguacate tiene muchas hectáreas plantadas, tiene más de 100.000 hectáreas plantadas. En el caso de Hass, como te digo, son alrededor de 50.000. La mitad. La mitad produce. Este año Colombia va a exportar alrededor de unas, para ponértelo en contenedores, alrededor de unos 8.000 contenedores, que es un número importante. Y Cartama de esos 8.000 va a exportar cerca de 2.000 contenedores. Ok. ¿Y a dónde estamos exportando? El mercado es, aquí tenemos dos mercados muy importantes. El mercado europeo, que representa el 30% del consumo mundial, y el mercado de los Estados Unidos, que representa el 50% del consumo mundial. Esos son los dos mercados que Colombia hoy atiende. Es decir, ahí está el 80% del consumo mundial. Hay otros mercados, el mercado asiático, allá está China, Corea del Sur, Japón, pero los mercados más importantes para Colombia, y ya están muy parejos, Europa y Estados Unidos, prácticamente 50-50. Increíble. Y ya llegando además el aguacate colombiano allá. Al Super Bowl. Al Super Bowl. Sí. Cuéntanos un poco de eso. Sí, a ver, Colombia tiene una ventaja muy grande, Mauricio, y es su ubicación geográfica, que eso fue una de las cosas que vio mi padre. Claro. Mi padre dijo, bueno, los chilenos por allá abajo, eso está para llegar a los mercados, sí. Y nosotros acá con agua, que ellos no tienen agua, ¿cómo podemos nosotros lograr producir aguacatejas para competir con ellos? Que podemos competir. Nosotros estamos de 3 a 5 días de la costa este de los Estados Unidos, muy cerca, mientras que ellos tardan 15 a 20 días. Estamos de Europa entre 13 y 15 días. Ellos se tardan entre 20 y 25 días y no tenemos que parar por el canal. Claro. Entonces ahí tenemos unas ventajas. Una ventaja competitiva. La otra muy importante es que nosotros podemos producir las 52 semanas del año, que eso también es único en el mundo. Generalmente son estaciones. Estaciones. Perú produce de mayo a agosto, septiembre, y nosotros vamos todo el año. Increíble. Oye, ¿y el impacto social en el desarrollo rural? ¿Por qué no nos cuentas un poquito de ese impacto que tienen, de la generación de empleo, de cómo es ese modelo de negocios pues, con los diferentes productores de aguacate? Voy a empezar por la industria. La industria hace presencia en 250 municipios de Colombia, en 16 departamentos. Y Cartama hace presencia en 102 municipios, en 12 departamentos de Colombia. Esto ha tenido un impacto muy poderoso, porque primero esto es empleo de calidad. Generamos empleo de calidad porque nosotros, al ser exportadores, tenemos que cumplir con una serie de certificaciones, sobre todo sociales. Claro. Entonces, son muy enfocadas para que te puedan comprar, sí. y en lo ambiental. Entonces, digamos que donde ha llegado el aguacate, hay un estudio que tiene Corpo Hass, que es el gremio de productores y exportadores de aguacate Hass, quien tengo el gusto de ser el presidente de la Junta, hizo un estudio en Urrao, en Antioquia, donde demostró que después de la llegada hace 10 años, de 10 años adelante, ¿qué ha pasado con el bosque nativo? Hay más bosque hoy que el que había 10 años atrás. Increíble. Después de la llegada del aguacate. Que eso es un mito también que hay, que la deforestación, que el consumo de agua, eso no... Puede eso convivir no perfectamente, de hecho es positivo. Nosotros tenemos que tener mínimo el 30% de nuestras fincas dedicadas a la protección de bosque nativo. Claro. Entonces eso es muy, muy importante. Además hemos creado los corredores biológicos para el tránsito de la fauna. Que eso, generalmente los cultivos de aguacate están en fincas que estaban dedicadas a ganadería, poco productiva, ganadería de tierra fría. Sí. Entonces se interrumpía con los potreros, se interrumpía el tránsito de la conexión de estas masas boscosas. Hoy hay conexión porque el aguacate es un bosque, sí. que lo hemos comprobado inclusive con
con EAFID hicimos un estudio de fauna y flora en el departamento de Risaralda, donde pudimos comprobar que el cultivo del aguacate, que es un bosque, conecta las masas boscosas de bosques nativos. Entonces, se han generado una cantidad de oportunidades. Hoy hay pleno empleo en todos estos municipios, Mauricio, gracias al aguacate. Nosotros, en el caso nuestro, tenemos más de 600 productores pequeños y medianos aliados a la compañía. Además de la producción propia, le compramos a 600 productores medianos, pequeños y algunos grandes. Que también además son familias y... Con una ventaja muy grande, y es que en este negocio el productor es el que tiene el poder de negociación, porque es una fruta costosa, es una fruta difícil de producir, y ellos tienen acceso a toda la información de los mercados. Entonces, hoy el productor es el que se queda con el margen más importante de la cadena, lo cual es muy positivo. Sí. Nosotros claro. le compramos la fruta al productor en la finca, pero el productor sabe a cómo está el precio en Europa, sabe a cómo está el precio en Estados Unidos. Y nosotros basamos la propuesta de acuerdo a las condiciones del mercado, le retornamos al productor en finca. Valor compartido. Valor total. Nosotros somos una empresa B, Mauricio. Estas cosas. ¿Y qué los llevó a ser una empresa B? Justamente esa necesidad y ese deseo de estar en mercados tan exigentes desde la perspectiva de estándares como Europa. Yo creo que es la convicción también, Mauricio, y lo que tú dices, eso da acceso. Definitivamente ser una empresa B te abre puertas en los mercados, sobre todo en Europa. Sobre todo en Europa. Sobre todo en Europa. Bueno, una empresa B, algo fabuloso. Yo quisiera preguntarte, hay dos palabras que sé que te caracterizan. Una es paciencia y visión. Y esto pues ha sido clave en el desarrollo y en el camino de Cartama. Se demoraron cerca de una década para poder exportar, porque esto que estamos hablando acá, pues ya es un caso de éxito, suena fácil, pero la verdad fue un proceso largo. Muy largo. Cuéntanos un poquito de esa paciencia, resiliencia, esa determinación, esa visión que hay que tener pues para lograr hacer realidad un sueño de estos. Entre otras cosas, Mauricio, aprovecho para dar la cuñita, estamos cumpliendo 25 años. Yo creo que es una mezcla de cosas, Mauricio, en donde ustedes como banco han jugado un papel fundamental, porque también creyeron en una industria muy cruda, que era la industria del aguacate en Colombia, y apostaron y creyeron y nos apoyaron. Pero tienes toda la razón, esto ha sido de mucha paciencia. 10 años para pasar de 10 hectáreas a 200, 15 años para sacar el primer contenedor, Claro. 17 años para montar el vivero y 20 años para tener nuestra propia oficina en Europa. Entonces, todo esto ha sido una cuestión de tiempo y sobre todo de mucha, no solamente paciencia, sino de mucha convicción, de tener claro para dónde vamos. Porque en este camino, pues ya hemos transitado momentos muy difíciles, pero siempre convencidos de para dónde vamos, Mauricio, y del potencial y de la fuerza que tiene esta compañía de cara a los mercados internacionales. Nosotros sembramos el primer árbol de aguacate en este país. No teníamos ni idea, no habían técnicos. El primer técnico que tuvimos fue de Flores. A los 3 años se fue. Nos tocó resembrar el 50% del cultivo. Pero lo hicimos con mucha... ¿Y por qué 10 hectáreas? Porque teníamos calculado ese riesgo. Nosotros no podíamos hacerlo más grande. Y ahí fueron aprendiendo, Y ahí un tema de fuimos aprendizaje. Todo lo aprendimos en 10 hectáreas en Río Negro, en Antioquia. Increíble. Cómo sembrar, a qué distancia, qué tipo de árbol. Hoy hemos avanzado muchísimo en el tema genético. Total, hoy en Hemos día dado un ustedes, salto la cuántico. tecnología es impresionante. Pero lo que imagínate, tienen. nosotros hoy, para hablarles de la genética y no entrar en un tema muy técnico, estamos sembrando el 100% de los árboles que sembramos son clonales. Ujú. Pero hace 12 años trajimos el primer árbol clonal. Y nos tardó todo este tiempo para poder decir hoy que estamos sembrando todos los árboles clonales. Claro. Y además para lograr la calidad del 12 producto. años ensayando, probando si servía acá en el trópico, porque el clonal es un patrón introducido Ya. que viene de California, entonces había que probarlo. Y ha dado unos resultados excepcionales. Lo que es un proceso, ser determinado, estar enfocado, tener esa
disciplina, como tú dices, estar aprendiendo, obviamente cometiendo errores y aprendiendo los mismos y siguiendo adelante. Y sobre eso, pues es decir, uno tiene la percepción que hoy en día, sobre todo los jóvenes, los emprendedores, a veces hay algo de ansiedad por tener resultados inmediatos. ¿Tú qué consejo les darías? Yo creo que, pues es cierto, tengo 2 hijos ya preadolescentes. Hay muchos ejemplos para ellos de que el dinero llega muy rápido. Y yo el consejo que le doy a los jóvenes es que tengan paciencia y crean en su proyecto, que generalmente los proyectos uno tiene que aprender a caerse y a pararse. Pues fueron mucho las caídas y las paradas que yo tuve, ¿cierto? Y hay que tener esa paciencia, esa convicción y tener muy claro uno para dónde va. Yo creo que eso es lo más importante, Mauricio. Ahora se me escapa decirte, en ese proceso que tú me hablabas de la paciencia, también fueron 15 años. Cuando yo hablo del primer contenedor, pues fue montar la planta de empaque. Porque fue pasar de ser un productor a empacar 2 negocios totalmente diferentes. 2 cosas totalmente diferentes con know-how muy diferentes. Empacar, la poscosecha es una cosa y la producción es otra. Claro. Y claro. lo mismo el vivero, porque no es que quiero montar un vivero, usted tiene que aprender, el viveraje es un negocio muy distinto al de la producción. Terminan siendo casi como 3 negocios distintos. Y ahora monte distintos. una vivera en Europa, es totalmente es otra diferente. cosa, es un tema de distribución, Pero conocer los consumidores. Y yo creo que en general en todas las industrias la integración vertical es fundamental. Fundamental. Usted puede tener controlado desde la producción. Hoy no solamente producimos el árbol, sino que nosotros tenemos el huerto donde se produce el material para producir el árbol. Pues traemos de California los árboles originales de Hass, la colección pura de Hass. Traímos los clonales, los tenemos en una finca y de ahí sale el material para el vivero. Entonces ha sido una claridad de que nos tenemos que integrar para poder controlar el proceso, porque al final los mercados lo que te piden es calidad y estabilidad en el suministro. Sí, entonces resulta fundamental esa integración de toda la cadena. Total. Y eso, pues, no sé si me adelante algunas preguntas. El caso de Chipotle, que nosotros estamos en Chipotle hoy, es por esto que estamos hablando. ¿Hace cuánto están en Chipotle? Nosotros ya llevamos cerca de 3 años, Mauricio. 2 años a través de un importador y 1 año directos. 1 año directos. Pero para decirles, eso es un hito para Cartama. Chipotle es uno de los principales consumidores de aguacate del mundo. Tienen 4.000 restaurantes en los Estados Unidos, 120.000 empleados. 4.000 restaurantes. 4.000. Que consumen aguacate en forma, pues es la principal materia prima. Entre pollo y aguacate. Esas son las 2 materias primas principales. Pero para estar en Chipotle, tú tienes que ser el mejor, porque tienes que entregar el mejor producto, lo tienes que entregar maduro en un punto perfecto, y eso requiere también mucha paciencia y un aprendizaje grande, porque ya nos tocó fue irnos para Estados Unidos a nosotros madurar el aguacate y entregárselo a Chipotle. Claro. Oye, y también pensar en grande, porque cuando uno dice, oiga, voy a llegar a una cadena de estas a distribuir aguacate, habiendo tantos competidores en el mundo, pues eso también requiere una visión estratégica y una determinación muy importante. Es decir, no quedarse en lo pequeño. Mauricio, y tener claro que no puede fallar. Ahí no hay lugar a una falla. No puedes fallar. Tienes que, cuando tú entras a jugar en esta cancha, es porque ya dijiste, voy a jugar con los mejores del mundo. Y ahí no puedes fallar. Tienes que estar a la altura. Estás en las ligas mayores. En las ligas mayores. Entonces eso nos ha abierto también muchas puertas. Cuando nosotros sacamos el primer contenedor en el año 2015, la decisión que tomamos es, vámonos para el mercado inglés, el más exigente de Europa. Es el más exigente. El más exigente. El contenedor, esta historia es larga. Yo llevaba desde el año 2005, 2006, que por mi hermano Carlos Manuel conocí a los que hoy son socios nuestros, que es Fresca Group, que son uno de los importadores más grandes de frutas en Reino Unido. Yo todos los años iba donde ellos y les mostraba pues un brochurcito. Ellos me miraban ahí, este chiquitolín aquí, y les dije, bueno, aquí vamos en Colombia. Ellos no sabían que Colombia, pues no lo tenía en el radar.
Y en el año 2015, en una feria en Alemania, yo ya había logrado que uno de los técnicos viniera a Colombia en el año 2009. El informe que él hizo, sí, van bien, pero están en pañales. Y en el año 2015, no se me olvida, en febrero, perdón, en Alemania, en Berlín, me voy para el stand de ellos y les digo, bueno, estoy listo pues para acá el primer contenedor. Y los tipos me dijeron, bueno, se les veía que no estaban creyendo mucho en lo que íbamos a hacer, pero aceptaron. En la mitad del mar me dijeron, no te va a tomar sino la mitad del contenedor. Y ya el contenedor iba para Reino Unido. Logramos ubicar la otra mitad del contenedor en una cadena de supermercados que se llama Morrisons. Sí. Y fue tal el éxito, yo no creía mucho en el outcome, pues, en lo que iba a pasar con la fruta, estaban en el probando resultado. también, sí. Y vamos a ensayar. Hoy son socios nuestros acá en Colombia en una operación que tenemos también de producción y son socios nuestros en la oficina en Europa. Pero nos pusimos la vara arriba. Llegar al Reino Unido, el mercado más exigente en aguacate en Europa. Y todo lo que está detrás de todo esto, Ricardo, también es confianza. Sí, señor. Que la confianza además se demora uno mucho tiempo construyéndola. Y es increíble cómo han logrado ustedes abrir esas puertas internacionales. Ya cuando, además, por ejemplo, en este caso, los ingleses deciden ser socios, pues ese es un paso gigantesco. De acuerdo. Porque eso refleja la confianza que tienen en ustedes, en la producción, en la calidad. En fin, tema muy potente. Y eso también lo hacen, totalmente de acuerdo contigo, la confianza que es fundamental en todo. El ser productor es lo más importante en esta industria. Hoy el mercado se está moviendo a comprarle directamente al productor. Por eso lo que pasa con Chipotle, por eso es que los ingleses también dan el paso de vincularse a la producción en Colombia, porque es muy importante estar atado a la producción para poder llegar a los supermercados con el sombrero de productor, no de comercializador. Claro. Que eso cada vez los supermercados se van saliendo más de ahí, tratando de llegar directo a la fuente del productor. Claro. Claro, además el aguacate, hay una tendencia muy fuerte de todas las propiedades en cuestiones de salud, de bienestar, que obviamente han hecho que su consumo se dispare y me imagino que la demanda debe ser impresionante. La demanda crece, Mauricio, es además una fruta muy difícil de producir. No es como el banano, por ejemplo, que se produce en muchos países del mundo. El aguacate no. Tú ahora me preguntas de las condiciones que se requieren. Son condiciones muy especiales y son muy difíciles de encontrar en el mundo. Es una fruta bien complicada de producir. Oye, y en todo este camino que has recorrido, Ricardo, ¿cuál ha sido el principal riesgo que has asumido? Pues seguramente muchos, pero algo que tú digas me marcó y también me fortaleció. Sí, pues yo creo que el solo hecho, Mauricio, de decir voy a producir aguacatejas en el trópico, eso es un riesgo gigante, porque nadie producía en el trópico además de eso. Nosotros entramos a producir en el trópico cuando todos producían en condiciones subtropicales, pues Perú en el desierto, Chile también totalmente seco, México 6 meses de lluvia, 6 meses secos, y nosotros alzamos la mano acá y dijimos vamos a producir en el trópico. Eso fue un riesgo importante, un riesgo grande, porque no sabíamos qué iba a pasar. El otro riesgo grande que corrimos que corrí yo en su momento, fue la puesta en marcha de la planta empacadora. Claro. Porque las condiciones en las que tiene que ir un contenedor de frío, entonces era poner en marcha una línea clasificadora italiana con unos equipos de frío que tenían que enfriar la fruta, que en Colombia no se había hecho. No es lo mismo enfriar flores o banano que aguacate. Entonces, el riesgo de que la fruta no viajara bien y llegara mal a destino. Entonces, esos son riesgos que nos han fortalecido. Cada vez lo hacemos más bien desde el punto de vista productivo. Le invertimos mucho a la investigación, a la genética. Claro, pues están en permanente innovación. Y a la planta de empaque, pues tú sabes lo que estamos haciendo gracias al apoyo que nos dio el banco de la construcción de la nueva planta de empaque, que es una planta de empaque de talla mundial, que va a tener una capacidad de empaque de 120 contenedores por semana. Sí, que eso nos va a llevar al siguiente nivel. Al siguiente nivel. Sí, oye, increíble. Y si yo te hago una pregunta un poquito más general del sector y sobre todo pues de lo que ocurre en nuestro país, este podcast igualmente también se ve en varios países de Centroamérica, del Caribe.
y igualmente en otros países en Sudamérica, pero yo siento que tenemos muchos retos en el sector agrícola, particularmente un fenómeno que estamos viendo es el envejecimiento de la mano de obra, y donde muchos jóvenes se van del campo buscando oportunidades a la ciudad, obviamente con los efectos que eso genera y generando un impacto muy grande en toda esa tradición agrícola que además se transmite de generación en generación. Desde tu experiencia, desde Cartama, desde lo que tú ves, ¿cómo crees que podemos hacer un lugar del campo mucho más atractivo para que todas esas nuevas generaciones se queden en las áreas rurales, sigan teniendo estas oportunidades, impulsando sectores como el del aguacate? Mauricio, es una muy buena pregunta. La verdad es que la edad promedio ya del agricultor colombiano son 53 años. Se nos están envejeciendo. Y tal vez uno de mis propósitos, cada día que me levanto yo de mi cama, lo que más me motiva es trabajar por los jóvenes en el campo. Que yo los llamo, o que los llamamos acá en Cartama, agromillennials. Agromillennials. Sí. Está bueno el término. Está bueno el término. Y lo que hemos buscado, empresas como Cartama lo que hacen es precisamente eso, retener a los jóvenes, o evitar que los jóvenes se tengan que desplazar En busca de sus territorios en busca de oportunidades. Nosotros con Confama y el CESDE tenemos un programa de educación que es una técnica en producción agrícola, porque lo que buscamos es que los jóvenes no vean el agro como un machete o como un asadón, sino que se pueden formar. Y esa es la ventaja de compañías que llegan a estos territorios agroexportadoras que le dan muchas oportunidades a los jóvenes. Te pongo el ejemplo de la planta de empaque, que va a generar 700 empleos directos en un municipio en Támesis, en el suroeste antioqueño, donde se produce café, cítricos y donde nosotros tenemos una producción muy importante de aguacate, también hay ganadería, pero imagínate, llegamos con una planta en donde vamos a tener capacidad para almacenar 1.200 pallets, donde vamos a tener una línea de empaque francesa, unos equipos de frío italianos, unos montacarga, es decir, la formación que ya necesitamos darle a la gente en esos territorios es muy diferente a la de tener que ir solamente a sembrar un árbol. Claro. Entonces esto genera oportunidades, además en idiomas, porque estos jóvenes tienen que aprender un segundo idioma, el inglés, para poder tener interlocución con el fabricante en Alemania o en Estados Unidos. Entonces eso es uno de los propósitos más grandes que tenemos. Además, es hacer que los jóvenes vean el campo con orgullo. No, y yo te hablaba ahora, Mauricio, de que el productor es aquí el que queda con el dinero, con el que se gana el dinero, y eso es lo más importante, porque yo no voy a poner ejemplo acá de otras cadenas, pero generalmente pasa es que el intermediario queda con la plata, acá no. Entonces, si tú tienes una industria que genera empleo, que genera riqueza en los territorios, porque es que no solamente el empleo que nosotros generamos, no multiplica 600 productores por 4. No, total. Más el de la volqueta. Eso te genera una escala. Más el de la ferretería. Sí. O sea, además que es un producto que requiere mucha técnica y mucha investigación. Por ejemplo, ahora estamos trabajando con unos muchachos de Urabá con unos drones para para cargar fruta de los lotes más complejos. Entonces, y es vinculando a todos estos jóvenes que además se enamoran. Ustedes ahora me hablan de la camisa, pero tú vas a mi oficina y las mujeres pues tendrán de todo, medias de aguacate. De aguacate, sí. La cartuchera de aguacate, las aretas de aguacate, el dijecito. Es un amor por esta industria muy bonito que ha enganchado a los jóvenes. Y no solamente pasa en la ciudad, eso pasa allá en los territorios. El ejemplo, por ejemplo, de un municipio en suroeste, Caramanta, un municipio pequeño, muy bonito, en donde gracias a la llegada de Cartama y de otros productores, ya hay 3 cajeros de Bancolombia. No habían cajeros de Bancolombia. Es así. Ya hay un D1, no había supermercado. Sí. Es decir, esto genera... Desarrollo. Desarrollo económico. Además, sostenible. Que a los jóvenes hay un tema que les interesa mucho y es el ambiental. Sí. Es el medio ambiente. Sí. Y al ver que esto es una industria responsable con el medio ambiente, que protege las cuencas de agua,
que proteja a las comunidades, que no estamos botando agroquímicos como locos. Eso también genera un sentido de pertenencia y logramos que estos jóvenes se queden en el territorio. Eso es lo más bonito, es el testimonio más bonito, los jóvenes en sus territorios. Sí, me encanta, porque hablas de propósito y hablas de generación de oportunidades y de convicción y amor de los jóvenes por su labor, por su tierra. Eso realmente es hacer país. De acuerdo. Eso es hacer país. Pues felicitaciones también por eso. Y te preguntaría lo siguiente, Ricardo. ¿Tú cómo ves el futuro del agro colombiano? Y te complemento con otra pregunta ya en el caso de Cartama. ¿Cómo ves tú a Cartama en 10 años? Empiezo por la primera pregunta, Mauricio. Yo creo que tenemos un futuro muy promisorio. Colombia tiene unas ventajas. Hablábamos ahora de la ubicación. Sí. Acceso al Pacífico, acceso al Atlántico. La cantidad de tierras disponibles con unas condiciones magníficas. Yo creo que Colombia tiene una oportunidad grande. Tenemos que vincular a las universidades para que también se monten programas en ingeniería agronómica o ahora AFID está con unos programas muy interesantes. Necesitamos que también los jóvenes se enganchen y vean el agro, no, vuelvo y te digo, no como un sitio donde hay que ir a bolear machete o asadón, sino donde hay mucha investigación, donde hay oportunidades de hacer el tema genético, que yo ahora lo mencionaba. Entonces, a los jóvenes hay que arrancar desde la universidad, enamorarlos del agro, los mercados, hay unas oportunidades muy bonitas. Y Cartama, en 10 años, podría ser una de las 5 empresas más importantes del mundo en aguacate, con unos mercados muy fuertes, unos mercados sólidos, con banderitas en estos mercados, no solamente como exportador, sino jugando de locales, que ya lo estamos haciendo, pero en 10 años vamos a ser todavía más fuertes, con unos negocios importantes de transformación de aguacate, porque ahí hay unos derivados y a uno que le estamos apostando mucho al aceite crudo de aguacate. Okay. Otro tema de innovación. Otro tema de innovación muy importante y con un mercado también. ¿Y qué propiedades tiene el aceite de aguacate? El aceite de aguacate tiene una ventaja muy grande y es cuando tú produces aceite va la fruta completa, la semilla, la cáscara y la pulpa. Tú cuando te comes el aguacate te comes solo la pulpa, pero resulta que la semilla y la cáscara también tienen unas propiedades muy poderosas. Entonces el aceite crudo, pues ya lo refinan en destino, lo pueden usar. Hay aceite para, tú lo ves en el supermercado, la competencia del aceite de oliva. O para la farmacéutica, también se utiliza mucho el aceite crudo de aguacate o refinado. Y también en belleza, tú ves el champú, las cremas de aguacate. Claro, entonces hay un mercado muy grande todavía por explorar. Sí, los derivados. Y increíble. para eso necesitamos una industria más madura en Colombia, Mauricio. Sí. Porque para tú tener producto de transformación, pues tienes que tener una disponibilidad más grande de fruta de segunda categoría y para eso necesitamos que la industria madure más, sea más grande, más poderosa, para que acá en Colombia haya capacidad para poder alimentar todas estas plantas que vayan a procesar el aceite o la pulpa. Increíble esta conversación y acá nos podemos quedar hablando. Yo perdón, mucho Mauricio, tiempo. Quisiera dar una corrección ahora que te estaba hablando de las variedades de aguacate en Colombia. En Colombia tenemos antillano y papelillo. Sí. El guatemalteco es otra cosa. Antillano y Sí. papelillo, que son los grandes que nosotros vemos. El antillano, que es de la zona más baja de Colombia. El papelillo, que está entre los 1000 metros y los 1500. Y ya siguen estas variedades, que es una mezcla entre guatemalteco y mexicana, que es el Hass, que es el que nosotros producimos ya en tierras de altura. Una maestría en temas del agro y particularmente en aguacate. Mire todo lo que hemos aprendido hoy. Ricardo, un mensaje final para los jóvenes emprendedores como tú lo fuiste. Sí, Y un mensaje para los agromillennials. sí. Entonces, 2 mensajitos, por favor, con el optimismo y
y toda esa convicción que tenemos acá en Un Paso Adelante? Pues primero decirle a los emprendedores que ser emprendedor es un viaje, no es un destino. Los que tenemos mentalidad de emprendedor siempre estamos en un constante viaje, viendo oportunidades y aprendiendo cosas nuevas. Nunca llegamos al final. Tú ahora me preguntabas cómo veo Cartama en 10 años. Seguramente con una cantidad muy especializada en el aguacate Hass, pero con una cantidad de subproductos alrededor del aguacate. Y a los agromillennials que valoren lo que tienen, que quieran el campo colombiano, que lo miren con orgullo, que nosotros tenemos un país con un potencial gigante en el campo. Y en el campo es donde está la riqueza de este país, es donde están las oportunidades, es donde está la paz, porque si hay oportunidades en el campo, hay paz en Colombia. Fabuloso. Miren esta conversación tan maravillosa, sin duda alguna, Ricardo, muy inspiradora, unos mensajes muy importantes que nos has dejado de paciencia, resiliencia, de tener el propósito en el centro, del orgullo que hay que tener por el campo colombiano, donde, como tú lo dices, está la riqueza, el aprendizaje permanente, que también fue algo que enfatizaste, y yo me atrevería a decir que detrás de todo lo que ustedes han hecho en Cartama, también hay una cosa muy importante, y es pensar en grande. Es decir, saber que podemos hacer en este país cosas que tienen un impacto no solamente local, sino un impacto global, como lo están haciendo ustedes en la empresa. Nosotros, tú lo advertías, llevamos más de 11 años acompañándolos en diferentes procesos de financiación y hemos podido ver de primera mano todo lo que han hecho, ese crecimiento, ese trabajo, ese compromiso, esa convicción. Y la verdad, yo quiero aprovechar este momento para agradecerte por confiar en nosotros como institución financiera y poderlos llevar de la mano en un proceso que para nosotros también es transformador, que también ha implicado, Ricardo, tener que aprender muchas cosas, porque es un sector con unos riesgos distintos y donde nos toca aplicarnos a mirar cosas nuevas de forma distinta. De verdad que muchas gracias también por esa oportunidad y también por estar acá, sacar el tiempo para estar en Un Paso Adelante, Ricardo. Mauricio, yo también aprovecho para agradecerte a ti, al banco, por la apertura que han tenido, por creer en Cartama, por creer en la industria, porque no solamente es Cartama. La gran mayoría de nuestros productores son financiados por Bancolombia. Han tenido la paciencia igualmente ustedes, Mauricio, de aprender de un sector nuevo. Entonces, de manera que te doy las gracias a ti y al equipo del banco por el apoyo que nos han dado y estoy aquí muy contento de haber compartido este tiempo contigo, Mauricio. Historias muy inspiradoras que además reflejan todas las cosas positivas que ocurren en nuestro país, en nuestra región y cómo además impactan a la población, el empleo y el desarrollo económico sostenible. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este podcast. Un saludo especial. Boombox.